Buenos días, pues hemos llegado ya a la recta final, al último paso del conocimiento de los diferentes tipos de estudios. En esta clase y en la previa estuvimos viendo y vamos a terminar hoy los estudios que nos ayudan a identificar un tratamiento útil, no útil o perjudiciales. Y vamos a ahondar hoy en los diseños experimentales. Yo sé que en clases previas ya hemos visto los diseños experimentales y el clásico y característico es el ensayo clínico controlado aleatorizado. Revisamos un poco de ellos en clases previas, pero hoy vale la pena que vamos a ahondar en algunos detalles más, lo que va a profundizar y va a mejorar nuestro aprendizaje sobre el conocimiento de ellos. Dentro del grupo de los diseños experimentales, sabemos que son los que se utilizan generalmente para evaluar medidas terapéuticas. En ellos, el investigador tiene el control absoluto sobre la asignación de los sujetos a las diferentes condiciones experimentales, y es que dentro de los requisitos fundamentales que caracterizan a los diseños experimentales está que se manipula la variable independiente. En ella el investigador puede decidir qué intervención va a hacer, en qué momento, cuánto, si es un medicamento, qué dosis, cuántas veces al día, durante cuánto tiempo se va a exponer a los participantes hacia a ese medicamento o a esa intervención o a esa situación que queremos evaluar. ¿Ok? Y nosotros vamos a evaluar precisamente la medición del efecto sobre la variable dependiente que se define para este estudio. Y otro requisito fundamental para que digamos que es un diseño experimental es que tiene que haber un control experimental. ¿A qué se refiere esto? Que al menos debe haber dos grupos de comparación y debe de existir una aleatorización. Dentro de los diseños experimentales, el más común es el de dos grupos al azar. Y como vimos en clases anteriores, el representante número uno de este tipo de estudios es el ensayo clínico controlado aleatorizado de grupos paralelos. Este es considerado el estándar de referencia para la evaluación terapéutica y van a ver en la mayoría de los artículos de investigación que están evaluando alguna nueva terapéutica que utilizan este tipo de ensayos y son los de mayor utilidad, ¿ok? Entonces, como vimos anteriormente, la población de una muestra se va a dividir aleatoriamente en dos ramas, una que va a recibir la intervención experimental y otra que actúa como control que va a recibir un placebo o un tratamiento estándar. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero bueno, fíjense que dentro de este tipo de estudios de dos grupos al azar, la aleatorización es el pilar que sostiene este diseño y le da ese poder estadístico y esa garantía de que lo que estamos haciendo es de utilidad. ¿Cuál es el poder de la aleatorización? Primero que nada, elimina el sesgo de selección, ya que el investigador no va a elegir quién recibe el tratamiento, porque imagínense qué cómodo sería que si yo quiero evaluar el efecto de un medicamento en una población, pues agarre a los que están menos amolados, ¿no? Y entonces les doy a ellos el medicamento y en el grupo de control pongo a los más amoladitos, ¿no? Pues obvio, al estar controlando estas variables, esa influencia, si no se garantiza esa aleatorización, pues podríamos estar cayendo en un sesgo de selección, ¿verdad? Además de que también la aleatorización nos va a dar un equilibrio de las variables, ya que va a distribuir todos los factores conocidos y desconocidos de forma equitativa gracias al azar. También le da mayor validez estadística porque con esto podemos usar pruebas estadísticas de contraste con hipótesis más robustas y pues por supuesto la calidad clínica de este tipo de estudios aleatorizados pues es las que demuestran
la mejoría que tiene un fármaco con respecto a algún tratamiento y que el efecto que estamos demostrando no se debe al azar. Y bueno, realmente existen diversas formas en las cuales nosotros podemos realizar la aleatorización. Aquí los tenemos en esta tabla en el lado izquierdo, los tipos simple, por bloques, estratificados, por conglomerados. Estas mismas formas de aleatorizar a nuestros pacientes también son formas de nombrar a los diferentes tipos de estudios. La aleatorización simple se refiere a la asignación basada puramente en el azar, casi como tirar una moneda, ¿no? Pasa el paciente, pum, tiras una moneda, se va al grupo A, no, se va al grupo B. Esto, pues, aunque no lo crean, es aceptable y principalmente se utiliza en muestras grandes donde el azar tiende a dar un equilibrio a largo plazo, ¿no? O sea, después de varias participantes, pues ya vamos teniendo cierto equilibrio. También está la aleatorización por bloques. Esta nos va a asegurar un balance periódico asignado a sujetos en bloques de tamaño fijo. Y esto pues lo podemos utilizar principalmente en estudios con reclutamiento lento o con riesgo de interrupción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy tomando un bloque en este periodo de tiempo, los evalúo y luego en el siguiente periodo de tiempo hago otro bloque y ya los vuelvo, algunos van a ser primero el grupo control y otros van a ser el grupo de intervención. Ahora, también tenemos el método de aleatorización estratificado. Este va a clasificar a los sujetos por factores pronósticos antes de aleatorizar. Y este se utiliza principalmente en muestras pequeñas, donde variables críticas como por ejemplo la edad deben de estar balanceadas. Y vamos a ver también, y vamos a andar un poquito en un momento más, sobre la aleatorización por conglomerados, que esto es aleatorizar por grupos enteros, ¿no? El grupo del Hospital Juárez, el grupo del Hospital T1, el grupo de tal ciudad, de Motul, de Ticul, en lugar de hacer por individuos. Entonces, esos conglomerados los vamos haciendo, estas de esa ciudad van a recibir tal tratamiento, estos de esa ciudad, tal tratamiento. Y esto generalmente se usa en intervenciones comunitarias. Otro tipo de diseño experimental es el de grupos apareados, que también es conocido como el diseño de bloques aleatorios completos, que prácticamente está basado en el tipo de aleatorización. Estos son una técnica avanzada para aumentar la precisión del experimento. Y es que cuando existe un control por bloqueo, se utilizan las muestras cuando son muy pequeñas o muy heterogéneas. En ella nosotros vamos a identificar una variable crítica, por ejemplo la edad, la severidad, el género, y cada que nosotros vamos a elegir a un participante, se crea a una pareja con valores similares, ya sea la misma edad, ya sea el mismo género, ya sea el mismo grado de severidad de la enfermedad. Y entonces esa asignación aleatoria dentro de cada pareja es la que va a representar ese control por bloqueo. La ventaja de este tipo de grupo apareado es que tiene una máxima potencia estadística, ¿ok? Con una población muy pequeña. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que el proceso de apareamiento puede en muchas ocasiones ser costoso y de que requiere tiempo y un esfuerzo considerable para encontrar pues sujetos compatibles o muy similares. Y muchas veces cuando se pierde durante la evolución del estudio se pierde algún dato de algún paciente o abandona el estudio, pues entonces la información de su compañero, de su pareja, ¿sí? También queda invalidada para el análisis estadístico de las muestras relacionadas. Otro tipo de diseño experimental es el de multigrupos, ya sea con n's iguales o desiguales, o sea, número de participantes iguales en cada grupo o números desiguales. Y estos se utilizan cuando deseamos evaluar más de dos niveles de una variable independiente
como por ejemplo diferentes dosis de un fármaco o múltiples estrategias de intervención educativa. ¿Ok? Yo quiero evaluar cuál es el efecto en la presión arterial de un medicamento a 5 miligramos o de un medicamento a 10 miligramos o de un medicamento a 20 miligramos, y además esto lo quiero comparar con placebo. ¿Ok? Entonces hago multigrupos, un grupo control o placebo, un grupo de 5, un grupo de 10, un grupo de 15 miligramos, y entonces voy a evaluar cuál es el efecto en la presión arterial y el efecto final, ¿no? A eso se refiere. Y pues bueno, realmente estos nos van a dar una mayor visión sobre la relación dosis-respuesta. Por eso les decía este ejemplo de dosis, porque pues yo ya puedo decir, mira, a mayor dosis tengo más presencia de este efecto, o al revés, se presentan más efectos adversos, por lo tanto la dosis la podemos considerar de este tipo. Y como les digo, pues con esto podemos identificar un umbral de toxicidad o ineficacia que un diseño binario pasaría por alto, ¿no? O sea, cuando nosotros solamente comparamos una dosis y un control, pues podemos pasar por alto todas estas ventajas que nos dan los diseños experimentales de multigrupos. Y bueno, pues como todo es las características de que los grupos sean iguales o desiguales, pues para empezar, los que tienen grupos de n iguales tienen una robustez mayor y son ideales para realizar análisis estadísticos con ANOVAs, ¿sí? Generalmente, con respecto a su origen, los que tienen n iguales, pues necesitan una planificación estricta, porque tienes que tener grupos con la igual cantidad de pacientes, pero no solo eso, las características de selección, ¿verdad? Y generalmente cuando terminamos teniendo un estudio con n desiguales es porque se pierden sujetos, o en algunas ocasiones también por ética. Fíjense que la mayoría de las veces se busca que los estudios sean de n iguales. Hablábamos igual la otra vez del cálculo de la muestra y todo. Sin embargo, durante todo el periodo de seguimiento y sobre todo cuando son estudios a largo plazo, pues podemos perder sujetos y ya eso convierte a nuestro estudio en un estudio de n desiguales. La ventaja de que todos los grupos tengan n iguales es que nos va a facilitar los cálculos y la potencia estadística va a ser de mayor validez. Y bueno, en el caso de las n desiguales, pues permite grupos de seguridad más grandes. Por último, estos generalmente los de n desiguales son más comunes debido a razones éticas, económicas o fortuitas. Es lo que les decía hace un rato. Por más que uno quiera llevar un estudio de n iguales, en algunas ocasiones terminamos teniendo n desiguales. Y en este ejemplo se dice, ¿no? Se decide asignar un mayor número de pacientes al grupo que recibe un tratamiento innovador para obtener una base de datos de seguridad más amplia en los estudios de fase 2 ampliada por conveniencia, ¿sí? Para demostrar este tratamiento, pues se decide tener un grupo más grande que el otro. Seguimos conociendo más diseños experimentales y ha llegado el momento de conocer los diseños factoriales. Esta es una estructura de las más potentes y eficientes en la investigación médica contemporánea. Y es que ella evalúa dos o más tratamientos independientes en el mismo estudio. Por lo tanto, va a tener mayor eficiencia económica porque puedes responder hasta dos preguntas de investigación por el precio de una, por la misma inversión. Y es que con este tipo de diseño factoriales nosotros evaluamos la interacción que hay entre el efecto de un tratamiento A o una intervención A y qué tanto ese efecto depende de la presencia de otro medicamento o de otro tratamiento u otra situación que en este caso la denominan B. Y con esto podemos ver la sinergia incluso de dos tratamientos presentes en el mismo paciente. Estos diseños factoriales generalmente se conocen como 2x2 y estudian intervenciones A-B
y esto va a ser de forma concurrente al mismo tiempo. Entonces aquí prácticamente vamos a realizar 4 grupos, ¿ok? El grupo A va a recibir la intervención A y un placebo B. El grupo B va a recibir una intervención B y un placebo A. El grupo AB recibe ambas intervenciones activas y el grupo control recibe placebos de ambas intervenciones. Este diseño de estudios se vuelve muy útil y es el ideal para analizar las sinergias o contradicciones o interacciones no deseables entre dos tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, en enfermedades crónicas podemos evaluar el efecto de un nuevo fármaco antihipertensivo y una intervención dietética intensiva. Y entonces podemos ver si el efecto de la dieta es distinto o no cuando está presente pues, el medicamento o viceversa, ¿no? O sea, tomando en cuenta la presencia del fármaco, si la dieta influye en su absorción o influye principalmente en algún beneficio o en algún objetivo de nuestro paciente. Bueno, y ya por último, dentro de los diseños experimentales, recuérdense que se habla también del ciego o de cegar a los participantes, de cegar al evaluador. Hablábamos hasta incluso a veces de cegar al que hace el análisis estadístico. El más común y el que van a escuchar en la mayoría de los ámbitos médicos es el famosísimo doble ciego. Todo el mundo, es que es un doble ciego. Es un doble ciego y, wow, pues existen diferentes tipos de cegamiento que vamos a conocer más adelante. Pero el clásico, el característico, el que todos conocemos, doble ciego, pues en este ni el paciente ni el investigador saben qué se está administrando, si es el placebo o es el medicamento como tal. Y esto va a garantizar que la evaluación de la mejoría que estamos buscando sea puramente objetiva y no haya influencia del efecto placebo, ¿ok? O que haya sesgos en la observación de los médicos o los evaluadores que están llevando a cabo la investigación. Y como les decía, realmente el doble ciego es lo que está de moda, ¿no? O lo que todo el mundo conoce, pero existe desde el simple ciego, doble ciego, triple ciego y los open label o abiertos, ¿ok? Entonces, un simple ciego, solo el participante no sabe qué se le está dando y esto evita el efecto placebo y cambios en la conducta del paciente. El doble ciego, como dijimos, participante e investigador. Y esto evalúa el sesgo del observador, perdón, elimina el sesgo del evaluador y la influencia del médico en la interpretación de los datos. Pero en el triple ciego, ahí la asignación del ciego lo tiene el participante, el investigador e incluso el analista estadístico. Por lo tanto, esto también nos ayuda a evitar una manipulación de los datos. ¿Ok? Generalmente, en algunas ocasiones, existe gente muy experta en el área de estadística y entonces empiezan a manipular el modelo estadístico para poder favorecer la hipótesis. Oye, no quedó con esta prueba, hoy vamos a hacerle ahora una prueba fulana de tal que nos puede no sé qué, y oye, ahora vamos a hacer este cruce, y ahora vamos a hacer que las variables en vez de categóricas sean, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a modificar de tal forma que forzamos estadísticamente que exista una tendencia hacia el demostrar la hipótesis eh, que nosotros queríamos demostrar. Entonces con el triple ciego se evita esto, ¿eh? Y bueno, en el open label todo el mundo sabe qué está pasando y eso se usa cuando realmente el cegamiento es imposible y pues por ejemplo en algunos tratamientos como de tipo cirugía, ¿no? O sea, no puedes decirle a alguien no lo operamos. Y bien, hemos terminado esta fase, chan, 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 e inicia ahora con ustedes. Coming soon, prepárense porque vamos a iniciar ya a partir de la próxima clase
esta nueva sección de el conocimiento y creación del protocolo de investigación. Cada uno de ustedes, a partir de este momento, vamos a ir revisando las partes que conforman el protocolo de investigación. Y como les decía, cada uno de ustedes ya va a ir definiendo cuál va a ser su protocolo de investigación. Y conforme vayamos avanzando, ustedes van a ir creando su protocolo de investigación para que podamos en un momento dado, culminando el curso, terminar con su proyecto de investigación, tener su protocolo completo. Y ahora las tareas, cada que veamos un tema, pues espera que sean, si por ejemplo revisamos la parte de justificación, planteamiento del problema, hipótesis, pues espera que la tarea que vayamos a recibir sea la creación de su justificación, de su planteamiento del problema, etcétera, acorde al tema que ya vamos a estar trabajando. Pero bueno, todas esas indicaciones se las vamos a ir dando clase con clase. Eh, Les agradezco mucho su tiempo y pues estoy ahora sí que a la orden para cualquier duda que ustedes tengan. Les deseo un buen día. Y pues bueno, ahí en el Classroom hemos dejado una tareilla para que ustedes lleven a cabo. Espero y estén disfrutando este proceso de aprendizaje, incluso las tareas. Ya, ya ustedes van a ir viendo y entenderán, ¿verdad? Les mando un saludo. Muy buen día.